Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Doy gracias a Dios por la oportunidad que me dan esta preciosa mañana. Amén. De estar en la iglesia de Filadelfia. Amén. Gloria a Dios. Compartiendo la palabra de Dios y conocer hermanos tan lindos, tan especiales, de verdad, porque así somos la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Especiales, querido, gloria a Dios. ¿Por qué no mira a su hermano que está a su lado? Dígale, hermano, está muy lindo hoy, está muy linda hoy. Dígale algo bonito a su hermano o a su hermana. Gloria al Señor. Dígale, hermano, qué lindo verle hoy, qué rico. Qué alegría verle en esta mañana. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Me gustó la forma como la iglesia se saluda. Amén. Sí, qué rico de verdad tener ese espacio antes de que se termine el culto, porque muchas veces hay hermanitos que están orando ya para hacer despedidas, están en la casa, ¿verdad? Están orando, Señor, gracias, y ya están en la casa. Entonces no tenemos la oportunidad de ¿qué? De saludarnos, de abrazarnos. ¿Cuántos dicen amén? Quizá no nos vemos hace 8 días, pero entonces, gloria a Dios, que nos veamos, hermanos queridos, sea un motivo de ¿qué? De gozo, sea un motivo de alegría, que yo pueda ir donde mi hermano y ¿qué? Abrazar a mi hermano. Gloria a Dios, porque lo extrañé. Y a su nombre. El pasaje que mi pastor leía al comienzo, en el libro de Josué, ¿verdad? Habla acerca de las últimas palabras de Josué. Eran palabras de despedida de Josué, ¿verdad? Donde motiva al pueblo a tomar ¿qué? Decisiones. Amén. Josué en sus últimas palabras motiva al pueblo a tomar decisiones. Uno que tema a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro que le sirvan. Y otro que se alejen de los dioses ajenos. Son decisiones, ¿verdad?, que Josué en sus últimas palabras habla al pueblo. En la vida, iglesia querida, debemos tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Debemos tomar decisiones. A veces tomamos malas decisiones. A veces nos equivocamos tomando malas decisiones. ¿Usted lo cree o no lo cree? Y a veces nos va bien o nos va mal. Nos va mal. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. Porque a veces tomamos decisiones que apresuradamente. Yo siempre he dicho, hermanos queridos, antes de que usted y yo podamos tomar una decisión, podamos doblar rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Pedirle a Dios que nos guíe, que nos ilumine, que nos muestre para no hacer nuestra voluntad, sino para que usted y yo hagamos ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? Hubieron hombres en la Biblia que tuvieron que tomar decisiones. De pronto no eran fáciles de tomar, pero las tomaron. En el caso de Abraham, cuando le dice a su sobrino Lot, mire usted a la derecha, yo miro a la izquierda, no era una decisión fácil, ¿verdad? Pero yo estoy seguro de que este varón de Dios, antes de tomar esa decisión, el hombre dobló rodillas y le pidió ¿qué? Consejo a Dios. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Pero en esta mañana no vamos a hablar de Josué ni Abraham. Vamos a hablar de un hombre que no sé, desde que los que nacimos en el Evangelio nos han enseñado mucho acerca de este varón. Y quiero llevarles al libro de Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. El título para esta mañana es una decisión determinante. ¿Una decisión qué? Determinante. Debemos tomar decisiones, pero decisiones que verdaderamente agraden ¿a quién? A Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 10. ¿Estamos ahí? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado ¿qué? ¿Cómo se llamaba el varón? Zaqueo, que era
Entonces, aquella persona que teníamos nosotros el Evangelio, desafortunadamente muchos de nosotros dejamos de estudiar acerca de la vida de Zaqueo desde que éramos niños. La historia de Zaqueo contiene bellas y poderosas lecciones. Por ejemplo, muchos conocemos de memoria el versículo 10, ¿verdad? ¿Lo conocemos o no lo conocemos? Porque dice, porque el Hijo del Hombre vino a qué? Amén. Conocemos de memoria este versículo de la palabra de Dios, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted sabía que ese versículo salió después del encuentro que tuvo Jesús con Zaqueo. Amén. Sí. Este versículo que es tan conocido por todos salió de ese encuentro que tuvo Jesús en ese momento, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Iglesia querida, ¿quiénes éramos nosotros antes de conocer a Dios? ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Dios? La Biblia dice que estábamos perdidos, que estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Usted lo cree o no lo cree? Eso éramos nosotros antes de conocer a Dios, pero ahora hemos llegado a la verdad, hemos llegado a la luz. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y hoy somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace nuevo. Amén. Quizás éramos drogadictos, borrachos, éramos cualquier cosa, ¿verdad? Pero Dios ha llegado a nuestra vida, nos ha cambiado, nos ha transformado y hoy somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Usted lo cree o no lo cree? Entonces ya nuestra vida, después de conocer a Dios, empieza a tener un cambio, ¿o no? Empezamos a cambiar. ¿En qué? En muchas áreas. En muchas áreas empezamos a cambiar. La gente que nos conocía empieza a ver, pero él era de esa manera, pero ahora yo lo veo ¿qué? Diferente. Lo veo cambiado. Ya no habla como antes hablaba. Ya no se viste como antes se vestía. Ya el hombre se viste bien. Ya el hombre huele bueno. Se echa desodorante, se echa loción. ¡Qué bueno! ¿Por qué? Porque Dios empieza a cambiar las personas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios cambia. Entonces, dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ustedes y yo estábamos perdidos. Ahora somos cambiados por la sangre de Cristo. Zaqueo, vamos a ver varios puntos. Primero, Zaqueo, Lucas 19:1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era ¿qué? Jefe de los publicanos y rico. Zaqueo no era cualquier cosa. Era un hombre jefe de los publicanos y era rico. Yo hago una pregunta: ¿es malo ser rico? ¿Es malo tener dinero? ¡Qué rico tener plata! ¿Cuándo dicen amén? Sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico que usted, hermano querido, meta la mano al bolsillo y no saque billetes de 1000, sino que saque billetes de 50, de 100, gloria a Dios! ¡Qué rico estar bien! ¿Cuándo dicen amén? ¡Qué rico cuando usted llega a la casa, hermano querido, y abre la nevera y hay de todo en la nevera! Porque hay bendición. Y a su nombre. Y a su nombre. No es malo tener dinero. Zaqueo era un hombre publicano y era rico. Pero algo que tenía Zaqueo, dice, y habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Zaqueo es un nombre hebreo. Escúcheme bien. Zaqueo es un nombre hebreo que significa, miren lo que significa la palabra o el nombre de Zaqueo. Significa puro, justo y virtuoso. Eso significa el nombre de Zaqueo: justo, puro y virtuoso. Ese nombre refleja la esperanza que tenían sus padres con su hijo Zaqueo. Amén. Ese nombre refleja la esperanza que tenía papá y mamá al colocar a su hijo ¿qué? Zaqueo, que fuera ¿qué? Justo, puro y piadoso. Desafortunadamente Zaqueo no era ni lo uno ni lo otro, ni justo ni piadoso, no era. ¿Qué más era Zaqueo? Dice la Biblia de que era jefe de los publicanos. Amén.
era jefe de los publicanos. Lo vemos allí en el libro allí en Lucas 19, 1 y 2. Estamos ahí en el pasaje hasta el 10. Amén. Entonces, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Hace más de 2000 años atrás, los publicanos eran judíos que trabajaban para el gobierno romano. Hace más de 2000 años atrás, los publicanos, ¿verdad?, judíos trabajaban para el gobierno romano. Ellos cobraban impuestos a su mismo pueblo. Entonces, por eso Zaqueo no era muy querido por el pueblo, porque él les cobraba ¿qué? Impuestos para el pueblo romano. Y cobraban un poquito de más. Y lo que cobraban de más era ¿para quiénes? Para ellos. Ellos daban una parte al pueblo romano, pero ellos se quedaban ¿con qué? Con la otra parte. Hermanos queridos, ellos cobraban impuestos a su mismo pueblo. Los judíos no los querían. Escúchenme bien. Los judíos no los querían. ¿Cómo es que un judío ayuda a Roma? ¿Cómo es que un judío ayuda a una nación que había invadido sus tierras? Una nación que los tenía sometidos completamente. Además, los publicanos eran deshonestos. Por eso no eran muy queridos por el pueblo. Y dice la Biblia que Zaqueo era jefe de ¿quiénes? De los publicanos. Amén. Era jefe de los publicanos. Entonces eran deshonestos. Por eso, en el tiempo de Jesús, los judíos consideraban a los publicanos como, miren cómo consideraba el pueblo a los publicanos en ese entonces. Dicen de que eran traidores. Los consideraban traidores. Los consideraban extorsionistas. Los consideraban mentirosos y ladrones. Entonces, ¿qué piensa uno de personas así? Extorsionistas, ladrones, mentirosos, que no son personas que buenas. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona que hace esto no tiene el amor de Dios en su corazón. Una persona que actúa de esta manera no tiene el temor de Dios en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hace daño, por eso maltrata, por eso perjudica a mucha gente. Entonces no eran muy queridos, los odiaban, porque eran tiranos con su propio pueblo. Tiranos con su propio pueblo. Ladrones. El gobierno pedía una cuota, escúchenme bien. El gobierno romano pedía una cuota y los publicanos cobraban más. Le cobraban más al pueblo y eso era para ellos, no eran hijos de Abraham, era la peor clase de gente. En la Biblia, iglesia querida, los publicanos, escúchenme bien, están en el grupo de los pecadores. Están en el grupo de los pecadores. Vamos al libro de Mateo 9:10. Ahí donde estamos. Busquemos Mateo 9:10, por favor. Y dice: y aconteció que estándose él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y que pecadores que habían venido se sentaron juntamente con él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo capítulo 18, verso 17 dice: si no los oyeran, miren lo que dice Mateo 18, 17. Si no los oyeran a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeren a la iglesia, denle ¿por qué? Por gentil y publicano. O sea que no serían como ¿qué? Pecadores. Pecadores. Mateo 21, 32, 31 y 32. Mateo 21, 31 y 32. Vamos a usar los hermanos que son rápidos y que la Biblia, vamos a usar mucho la Biblia en esta preciosa mañana. Mateo capítulo 21, del verso 21 al verso 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos. El primero Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras, ¿qué hicieron? Le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os
arrepentisteis después para creer. Zaqueo era jefe. Zaqueo era jefe. En Roma había 3 centros de cobranza de impuestos. Escúcheme bien. En Roma había 3 centros de cobranza de impuestos. Uno era Cesarea, el otro era Capernaum y el otro era Jericó. 3 puestos de cobranza de impuestos. Según este dato, Zaqueo tenía 1/3 del país a su cargo. ¿Se imaginan? Zaqueo tenía 1/3 del país a su cargo. O sea que el hombre, cada día que pasaba, el hombre se hacía más ¿qué? Más rico, más poderoso. ¿Sí? Zaqueo era un hombre muy rico. Zaqueo era el cabecilla de la mafia. Miren lo que pasa. Zaqueo era el cabecilla de la mafia o el jefe del cartel de los impuestos. Cada publicano le debía dar un porcentaje a quién, a Zaqueo. O sea que cada día el hombre se decía, rico. ¿A cuestas de quién? Del pueblo. A cuestas del pueblo. Procuraba ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Lucas 19, 3, 4. Lucas capítulo 19, estamos en el capítulo 19 de Lucas, el verso 3 y el verso 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era ¿qué? Pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo estaba buscando la manera de ¿qué? De ver a Jesús. Amén. De ver a Jesús. Había una gran multitud, porque siempre, nos registra la Biblia donde Jesús se presentaba, había una gran multitud. ¿Cuántos dicen amén? A Jesús lo seguía una gran multitud, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque querían escucharlo, porque querían estar con Jesús, porque querían pedir que los sanara. Muchos tenían necesidades, muchos estaban enfermos y ellos iban ¿a quién? A Jesús. Cuando dicen amén. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la solución ¿a qué? A sus problemas, a sus dificultades, a sus enfermedades. Entonces ellos acudían ¿a quién? A Jesús. Había mucha gente y dice la Biblia de que él iba a pasar por Jericó en ese entonces, y entonces había una gran multitud presenciando la llegada de ¿quién? Jesús. Zaqueo se da cuenta. Zaqueo se da cuenta de que Jesús pasaba por allí. ¿Y qué dijo? Yo no me pierdo esta. Yo no me pierdo esta. Voy corriendo. Dice la Biblia, era pequeño de qué. Pero esto fue impedimento para ver a Jesús. ¿Esto le impidió para ver a Jesús? No. A pesar de que era un hombre importante, entre comillas, un hombre importante, jefe de los publicanos, hermanos queridos, dice que él corrió y había tanta multitud. De pronto él lo primero que hizo fue ¿qué? Abrir campo, a ver si podía, pero no podía por la gran multitud. Entonces, ¿qué dijo? Vio un árbol y se subió ¿a dónde? Quizás fue algo difícil el subirse al árbol, porque era pequeño, porque no era como un niño, era pequeño. Y yo me imagino de que él hizo lo posible, ¿verdad? Para subirse a dónde. Porque el propósito de él era ¿cuál? Ver a Jesús y a su nombre, y a su nombre. Ese era el propósito de Zaqueo. Hermano querido, iglesia querida, déjeme decirle algo. Dios, a usted y a mí en esta mañana nos ha traído con propósito. Dios tiene un propósito santo con usted y conmigo, y a su nombre. No es una casualidad, no, Dios te ha traído con un propósito. El propósito por el cual Dios te ha traído es para que tú, hermano querido, estés atento y escuches ¿qué? La palabra de Dios. Porque a eso ha venido. Ustedes ya venimos a ¿qué? A glorificar a Dios.
Y le pregunta al hermanito que no vino, y cuénteme de qué fue la palabra. No me acuerdo, pero estuvo muy bonita. No me acuerdo, pero estuvo muy bonito. No, hermanos queridos, cuando venimos a la casa de Dios es a escuchar. ¿Cuánto dicen amén? Y aprender cada día. Y a su nombre. Entonces, procuraba ver quién era Jesús. Era pequeño de estatura. Corrió delante, se subió a ese árbol para verle, porque había de pasar por ¿dónde? Por allí. Jesús. Saqueo estaba usando la manera de verlo. La palabra ahí procurar en griego, escúcheme bien, la palabra ahí procurar en griego es un buscar con esfuerzo. Escúcheme bien. Procurar en griego es un buscar con esfuerzo, un buscar con determinación, un buscar con diligencia. No es un buscar a medias o sin esfuerzo. Un ejemplo de ello lo vemos en el versículo 13. No podía a causa de la multitud. Un ejemplo de esto lo vemos en el versículo 3. ¿A causa de qué? La multitud. Amén. Buscar a Dios. Quería ver a Jesús con esfuerzo. Amén. Hay hermanos que antes de salir de la casa para la iglesia, para el cielo, y a veces dicen, no, está muy oscura la nube, va a llover. Mejor me quedo en la casa. Mejor me quedo acá en la casa, leo un pasaje bíblico y gloria a Dios. Ahí está. O a veces, uy, está haciendo mucho sol. No voy a la iglesia porque está calentando demasiado fuerte. Hermanos queridos, Saqueo quiso ver a Jesús. Se esforzó. ¿Cuánto dicen amén? No fue fácil para él abrirse el campo dentro de la multitud. Y al ver que no podía abrirse el campo, dice la Biblia, se subió a ese árbol. Entonces, los hombres adultos no corrían en aquellos tiempos. Escúchenme bien, en aquellos tiempos los hombres adultos no corrían en esos tiempos. Caminaban despacio, guardando ¿qué? La compostura. ¿Cuántos dicen amén? Sí, en ese entonces los hombres adultos no corrían como un niño. No, señor. Despacio, guardando ¿qué? La compostura. Despacio. Pero Saqueo no era un niño. Saqueo ya era un adulto. Y dice la Biblia de que a él no le importó lo que dijera la gente. Saqueo salió ¿qué? Corriendo, con determinación a ver si podía ver a quién, a Jesús. Y no fue impedimento porque él se subió al árbol, logró el objetivo. Cuando dicen amén, y allí podía ver a quién. Era más fácil, era mejor. A Jesús le seguía mucha gente. Había mucha multitud. Caminaban despacio guardando la compostura los hombres adultos, pero Saqueo no era una persona, y más Saqueo que era una persona importante, pero para Saqueo era más importante ver a Jesús que la compostura o lo que dijera la gente. Subió a un árbol, se esforzó, no fue fácil. Saqueo era casi como un niño. En su entusiasmo por ver a Jesús corrió, se subió a un árbol, no le importó subir a un árbol. Recuerden que les dije que la palabra buscar en griego implicaba esfuerzo, diligencia y determinación. Saqueo no permitió que nada se interpusiese en su camino, no permitió que nada se interpusiese. De ninguna manera. Saqueo no le importó ni la multitud, a Saqueo no le importó ni la estatura, a Saqueo no le importó su orgullo. Subió a ese árbol. Deuteronomio capítulo 4, 29. Deuteronomio capítulo 4, verso 29. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas si desde allí le buscares
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, ¿qué pasará? Lo hallarás. Y si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Tremendo. Mas si de allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Hermano, que déjame decirte algo. La presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Dios conoce tu vida. Dios conoce mi vida. Dios sabe de qué tenemos necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Antes de que yo le diga a Dios, Dios, yo necesito unos zapatos, ya Dios sabía que tú necesitabas unos zapatos. ¿Cuántos dicen amén? Antes de yo abrir mi boca, Dios, yo necesito, ya Dios sabe. La palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os vendrá. ¿Por qué? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y lo demás os vendrá por añadidura. Hermano querido, no te preocupes por tu situación económica, porque no hay trabajo, porque no hay salud. No te preocupes tanto por esto, hermano querido. Preocúpate más bien por buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y tu trabajo llegará. ¿Cuántos dicen amén? Y tu salud será restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Tu economía será restaurada. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que necesitas es que buscar a Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios. A Zaqueo no le importó la multitud. A Zaqueo no le importó la estatura, no le importó su orgullo. Zaqueo estuvo dispuesto a hacer lo que fuera para encontrar al Señor. Hermano, necesitamos tener esa clase de determinación, iglesia, para encontrar la verdad. ¿Se lo cree o no lo cree? Esa clase de determinación para buscar la verdad. Cuarto punto dice de que le vio. Lucas 19, 5 al 7. Miremos lo que dice allí, hermanos queridos. Lucas 19, del 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo que Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cómo le recibió Zaqueo en su casa? Con tristeza. Estaba alegre, estaba feliz. Zaqueo no era el único que estaba buscando a Jesús. Zaqueo no era el único que estaba buscando mirar si veía a Jesús. No, hermano querido, Jesús también estaba interesado en buscar a Zaqueo. ¿Cuándo dicen amén? Así como Dios está interesado en quién, en usted y en mí, ¿o no? Dios está interesado en nosotros. Dios está interesado en tu familia. Dios está interesado en tu esposo, tu hija que no viene a la iglesia. Dios está interesado. ¿Cuándo dicen amén? Dios está buscando. Pero para eso Dios que te necesita a ti, te necesita a mí. ¿Cuándo dicen amén? Que seamos ¿qué? Esos instrumentos, y a su nombre. Que seamos esos instrumentos, que seamos esas personas usadas por Dios. ¿Para qué? Para hablarles, para testificarles. Que a través de nuestro testimonio, iglesia querida, escúchenme bien, que a través de mi testimonio, de nuestro testimonio, mi familia llegue a los caminos del Señor. Que a través de mi testimonio, el vecino del frente, el vecino de al lado, llegue a los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero a través de qué? Mi vida, mi testimonio. Esa es una forma de evangelizar. ¿Cuántos dicen amén? Mi testimonio. Yo puedo testificarle a mucha gente, pero que rico, hermanos queridos, que la gente del frente vea que yo asisto a la iglesia Filadelfia y la gente diga qué lindo, qué testimonio da este siervo, qué testimonio da esta mujer, qué lindo, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y a su nombre, y a su nombre. En vez que el vecino del frente llegue a los caminos del Señor por mi testimonio. ¿Usted lo cree o no lo cree? Así es. Así es. Jesús
19:10. Lucas capítulo 19, verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo era una persona que perdida, ¿o no? Sí, lo odiaba el pueblo, no lo quería el pueblo. No sé si su mamá lo quería o su papá lo quería, pero no lo quería. Sí, no lo quería. Pero Dios tenía un plan. ¿Cuántos dicen amén? Dios tenía un plan en ese momento. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Saqueo estaba perdido en el mundo, pero Dios se fijó en él. Dios puso su mirada en Saqueo. Lucas 19, 5 al 7 dice, Lucas 19, 5 al 7, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo. La salvación es muy personal. ¿Cuándo dicen amén? La salvación es muy personal. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Saqueo se esperaba esta situación. Saqueo se esperaba este momento. No, él solo se subió al árbol para ver a quién, a Jesús, pero él no se esperaba de que Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, levantara la mirada, viera a Saqueo allí subido en el árbol y le diga, Saqueo, bájate, porque es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto dicen amén? Él no se esperaba esto. Saqueo no se esperaba esto. Yo digo, voy a ver si de pronto lo puedo ver. Pero él no esperaba que Jesús lo mirara y lo llamara. ¿Por qué? Por su nombre. Tremendo. Y a su nombre. Y a su nombre. Jesús lo ve y lo llama por su nombre. Yo me imagino Saqueo esa alegría que le dio cuando le dice Jesús, date prisa. Yo creo que él no se bajó, él se tiró del árbol. De la alegría, de la felicidad. ¿Por qué? Porque Jesús lo había llamado por su nombre. Jesús conocía el corazón de Saqueo. Jesús sabía que Saqueo era un hombre que pecador. ¿Cuándo dicen amén? Mas sin embargo lo ve. Mas sin embargo lo mira. Le dice, date prisa. Date prisa. Y a su nombre. Y a su nombre. Y una prenda de aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores en esta mañana. ¿Cómo se sentiría usted, hermano querido, si va al estadio Pascual Guerrero y hay un concierto? Hay un concierto ahí. Está Marcos Witt ahí cantando. Y el estadio Pascual Guerrero está a reventar. Con Marcos Barrientos. Está a reventar el estadio. Y de repente, ese hombre, Marcos Barrientos, allí desde su tarima, con su micrófono le dice, Alejandro, venga, ¿cómo estás? Venga para acá, venga conmigo. ¿Cómo se siente Alejandro? ¿Cómo se siente Alejandro? Un hombre tan importante, Marcos Barrientos, me llama por su nombre
Saqueo, restaurar la vida de ese hombre y hacerlo una nueva criatura. Porque eso es lo que importa para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía todo de él. Dios conoce todas las cosas, iglesia. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce tus necesidades y mis necesidades. Dios las conoce. Dios conoce la pena de tu corazón. Dios la conoce. Ahí donde tú estás. Y Dios está ahí donde tú estás. ¿Cuándo dicen amén? Y conoce. Dios sabe cuántas veces te has encerrado en tu cuarto a llorar por los problemas, por las dificultades. Muchas veces nosotros nos sentimos solos. Muchas veces pensamos, no, el líder no está, el pastor no está, mi hermano no está. Pero déjeme decirle, así no estén los que acabo de mencionar. Déjame decirle de que ahí en tu cuarto, ahí donde tú estás doblando rodillas, ahí donde tú estás llorando, iglesia querida, ahí está Dios contigo. Ahí está. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Él conoce todo de ti. Él conoce toda tu necesidad. Dios conoce todas las cosas. Para Él no hay nada oculto, ¿sabían? Para Dios no hay nada oculto. Él conoce todo de usted y todo de mí. ¿Y de qué tenemos necesidad? Punto 6 dice, date prisa. Punto 6 dice, date prisa. Cuando Jesús llegó, versos 5 y 7, llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. El llamamiento es urgente. ¿Cuántos dicen amén? El llamamiento de Jesús a Saqueo no era para mañana. ¿Era para cuándo? Hoy es el día de qué? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. ¿O no? ¿Usted no notaba cuando Jesús le enseña a los jóvenes, les predica a los jóvenes acerca de arrepentirse, venga a la iglesia, busque de Dios? Muchos jóvenes te dicen, no, soy muy joven todavía. Yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero pasarla bien, yo quiero gozar la vida de pronto mañana. Pero de pronto mañana ya no hay tiempo. Pero de pronto mañana ya no hay oportunidad. ¿Cuánto dicen amén? Dios es el que determina. ¿Cuánto dicen amén? Dios te da la vida. Dios te la presta. ¿O no? Hasta el día que quiere. No hasta el día que yo quiera. Hay personas que dicen, no, yo voy a vivir hasta los 100 años. Yo soy una persona muy saludable. Yo no necesito ir al médico, yo soy una persona muy saludable. Yo voy a vivir hasta los 100 años. No diga eso. Porque Dios da y Dios quita. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Dios te da la vida. Dios te da la vida. Hoy es el día de salvación. No es el día de mañana. No, de ninguna manera. Mañana es el día del diablo. Escúchame bien. Mañana es el día favorito del diablo. Mañana. Arrepiéntete bien. Mañana. ¿Cree en Cristo cuándo? Mañana. Deja de tomar trago cuándo? Mañana. No. El día de salvación es hoy. 30 de qué? Abril. Amén. Y a su nombre. Lo haré mañana. Lo buscaré mañana. Voy a la iglesia mañana. No. Séptimo punto dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se invitó a sí mismo al hogar de Saqueo a comer. Tremendo.
Le digo, hermana, que voy para tu casa. ¿Qué hay de comer? ¿Qué me va a dar? Si es lo normal o si no es normal. No es lo normal, ¿cierto o no? Lo normal es que usted le invite a su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero Jesús mismo se invitó a la casa de Zaqueo. Date prisa porque hoy es necesario que pose yo donde. En tu casa. Zaqueo no lo invitó. Jesús se invitó a sí mismo. Pero lo más importante es que Zaqueo no rehusó a lo que Jesús estaba pidiendo. La Biblia dice de que al contrario, Zaqueo se bajó del árbol, se tiró del árbol y le recibió en su casa. ¿Cómo? Gozoso, alegre. ¿Qué pasa cuando Jesús entra a la casa? Hay alegría. ¿Cuántos dicen amén? Hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. ¿O no? La tempestad que se calma. ¿O no? Sí, no. ¿Se acuerdan la situación que estaban pasando algunos discípulos en la barca que estaban mar adentro? ¿Sí se acuerdan? Había una gran tempestad. No sé si a ustedes les ha pasado alguna situación así similar. No sé si ustedes están en una barca en medio del mar. De pronto empiezan los rayos, las tempestades. ¿A usted ha ocurrido eso? No sé, pero a mí me gustaría pasar ese momento. A mí no me gustaría pasar ese momento, pero los discípulos lo estaban pasando. Amén. La tempestad era tan fuerte que la barca estaba a punto de ¿qué? ¿Cuál fue la solución? Para que el mar se calmara. ¿Cuál fue la solución para que la tempestad se aplacara? Que Jesús se subiera ¿a dónde? A la barca donde estaban los discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Porque si está Jesús en la barca hay tempestades, hay huracanes, hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Amén. Pero si Jesús está en la barca, si Jesús está en mi corazón, si Jesús está en mi casa, hay paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la presencia de Dios llena ¿qué? Todo. ¿Está entendiendo hasta el momento, hermano? Palabra. El llamamiento es urgente. El llamamiento de Jesús a Zaqueo no era para mañana. No, de ninguna manera. Jesús se invitó a sí mismo al hogar de Zaqueo a comer. Yo creo que si Jesús no se hubiera invitado a sí mismo, Zaqueo jamás lo hubiera invitado. ¿Cierto o no? ¿O sí? El plan de Zaqueo de invitar a Jesús a su casa. Zaqueo cuando se subió al árbol, el propósito de él era invitar a Jesús a comer a su casa. No, el único propósito de Zaqueo era ¿qué? Voy a ver si lo puedo ¿qué? Voy a ver si lo puedo ver, si lo alcanzo a ver. Hay tanta gente, hay tanta dificultad para ir a verlo, pero voy a mirar si puedo verlo. ¿Verdad? Sí. Si Jesús no se hubiera invitado a sí mismo, Zaqueo jamás lo hubiera invitado a su casa. Tal vez por pena, o tal vez por los prejuicios. Un rabino, escúchenme bien, un rabino nunca entraría en la casa de un publicano, ni de un fariseo, ni de un seduceo. Recuerde, Zaqueo pudo haberse rehusado a la invitación de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo pudo haberle dicho a Jesús, no, yo no quiero invitarle a mi casa. Cuando Jesús le dice, date prisa porque es necesario que vos llegues a tu casa, Zaqueo desde el árbol pudo haber dicho, no, yo no quiero invitarlo a mi casa, yo solamente quería verlo. Yo solamente quería verlo. ¿Sí? Él pudo haberse rehusado a la invitación de Jesús. Jesús jamás, escúcheme bien, Jesús jamás se ha metido a la fuerza con nadie. ¿O sí? ¿O sí? Jesús jamás se ha metido a la fuerza con nadie. El libro de Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cuánto dicen amén? He aquí yo estoy
No. El primero que allá usted o allá, o allá ellos se puede entrar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús tocó a la puerta de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda de ese momento? ¿Se acuerda de ese momento cuando Jesús llegó a su corazón, a su vida? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué estaba haciendo usted? ¿En qué situación estaba usted? ¿Por qué situación estaba pasando usted? Pero lo más importante es que Él un día tocó a la puerta de mi corazón y yo decidí abrirle la puerta de mi corazón y hoy está aquí en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y me gozo porque Él está en mi corazón. Y a su nombre hay gozo. Yo no sé usted, pero yo le decidí que gozoso. Hubo gozo en mi corazón cuando le decidí abrir la puerta de mi corazón. Mi vida cambió completamente porque déjeme decirle algo, Dios todo lo hace nuevo. Dios todo lo hace nuevo. Y a su nombre. Y a su nombre. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Desafortunadamente hoy día mucha gente piensa que la felicidad está en tener dinero. Hoy día mucha gente piensa, no, es que la felicidad mía es tener dinero, tener posesiones. Mucha gente piensa de que la felicidad es tener salud, es tener a alguien que esté conmigo. Pero Zaqueo descubrió que la felicidad no venía de amasar grandes fortunas. No, señor. Zaqueo descubrió que la felicidad verdaderamente está en quién? En Jesús. La felicidad está cuando Jesús nos muestra su interés y compasión por cada uno de nosotros. Punto 8 dice de que todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que tremendo. Lucas 19:7. Lucas 19:7. Al ver eso todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué tristeza. En vez de alegrarse, ¿cuántos dicen amén? Yo me alegro, ¿o no? Yo empiezo a aplaudir, empiezo a brincar, gloria a Dios, porque este hombre que era malo, que cobraba impuestos, que nos tenía perjudicados, ahora Jesús ha entrado en la casa de él. Algo bueno va a pasar en esa casa. ¿Cuándo dicen amén? Algo bueno va a pasar en ese hogar. Entonces debe haber ¿qué? Alegría. Pero al contrario dice la Biblia de que muchos ¿qué? Murmuraban. Que había entrado a posar en casa de qué? De un pecador. Satanás siempre utilizará, escúchame bien, Satanás siempre utilizará las burlas, Satanás siempre utilizará las murmuraciones, las críticas para desanimarnos. Satanás siempre usa esto. Amén. Pero usted y yo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se acuerdan cuando Jesús también entró a la casa de Mateo? Cuando Jesús entró a la casa de Mateo le hicieron el mismo reclamo. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, hermanos queridos? La vemos allí en Mateo 9:12-13. Mateo 9:12-13 dice: al oír esto Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quiénes? Los enfermos. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a ¿qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo somos llamados para llevar el Evangelio
gente que lo necesita. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a encontrar con cantidad de personas llenas de ¿qué? Pecado. ¿O no? Muchas cosas. Drogadictos, borrachos, mujeriegos, alcohólicos, ¿qué más podríamos mencionar? Muchas cosas. Ladrones. Nos vamos a encontrar con muchos de ellos. Entonces, ¿le vamos a hacer el feo? Entonces, ¿le vamos a esquivar? No, ellos son los que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? De Dios. Ya nosotros lo tenemos en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos llegar a las personas que no tienen a Dios en el corazón y traerlos. ¿A dónde? A la iglesia, a la casa de Dios. Y que Dios haga una transformación en ellos y que Dios los cambie completamente. Usted y yo tenemos que tener compasión y misericordia. ¿Usted lo cree o no lo cree? Si tenemos a Dios en el corazón, hermanos queridos, debemos tener compasión y misericordia. Jesús ama a todas las personas sin importar lo que haya sucedido en la vida de esa persona, sin importar el pecado en el que haya estado, no importa lo malo que esa persona haya sido, no importa cuán mala reputación ha tenido. Jesús ¿qué? Las ama. Amén. Jesús las ama. Igualmente deberíamos hacer ¿quién? Nosotros. Punto 9 dice de que la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo ¿qué? Verso 9. Miren lo que dice. 8 y 9. Vamos a mirar 8 y 9. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo el Señor: mire, allí en la casa de Saqueo, se puso de pie Saqueo y le dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes doy a quienes. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devolveré ¿qué? Cuadruplicado. Ya la visita de Jesús a la casa de Saqueo estaba cobrando ¿qué? Un efecto. ¿Cuántos dicen amén? Ya vemos a un Saqueo ¿qué? Cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Ya Jesús lo había tocado. Ya Jesús había cambiado el corazón de Saqueo. ¿Cuántos dicen amén? Se colocó de pie y le dijo: si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. O sea que si le quitó 100, le va a dar 400 pesos. Ya Dios empezó a cambiar la vida de Saqueo. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios cambió nuestra vida. ¿O no? ¿Que la cambió de una? No. Un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Un proceso. Pero hoy estamos aquí por la misericordia de Dios. Entonces Saqueo, puesto en pie, y le dice esto. En este versículo vemos a un Saqueo diferente, ¿o no? Diferente. Dios cambió el corazón de Saqueo. Eso es lo que pasa cuando tenemos un encuentro personal con Dios. Hay un cambio ¿qué? Radical. Nuestra forma de hablar ¿qué? Cambia. Cuando usted le habla a una persona de la calle que es viciosa, de esos muchachos jóvenes que tienen los pantalones hasta por acá y andan con todo desvanetados, ¿cómo es la forma de hablar de ellos? Parce, ¿o no? Parce. ¿Qué más? ¿Verdad? Ese es el hablado de ellos, parcero. ¿Sí? Pero ya cuando ellos empiezan a conocer de Dios, ya cuando ellos empiezan a venir a la iglesia, entonces ya su forma de hablar ¿qué? Empieza a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Aún su forma de ¿qué? De vestir, ¿o no? Antes no se preocupaban por vestir bien. Entonces cuando ya empiezan a venir a la iglesia, ya ellos se bañan, se ponen una buena pinta y van a la iglesia. Entonces Dios empieza a hacer un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Los muchachos no se andan todos cuarentados, todos alcortados, ya llegan a los caminos del Señor y andan ¿qué? Derechito. ¿Cuántos dicen amén? Eso empezó a hacer Jesús en la vida de Saqueo. Amén. Me empezó a cambiar, me empezó a transformar. ¿Qué nos enseña
corazón el dinero es algo secundario. Cuando Dios cambia el corazón, eso fue lo que pasó con la vida de Zaqueo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y a su nombre. Ya voy a terminar. Ya voy a terminar. Zaqueo no estaba interesado en cumplir con lo mínimo. No estaba interesado en cumplir con lo mínimo. Le digo, si alguien le robó 100, le devolveré cuadruplicado. Aquí vemos lo que es un verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué significa arrepentimiento? Significa cambio de forma de pensar, cambio de actitud hacia el pecado. Zaqueo entendió que había sido egoísta. Escúchenme bien. Zaqueo entendió que había sido avaro, ladrón, y que había dañado a mucha gente. Lo que él pensaba que era importante ahora ya no es lo más importante. La pregunta en esta mañana es, para usted y para mí, la pregunta en esta mañana es, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Qué es lo más importante para usted? Sus hijos, su esposo, su trabajo. ¿Qué es lo más importante? Háganse ustedes esa pregunta en esta mañana. ¿Qué está ocupando el primer lugar en su vida hoy? ¿Qué está ocupando el primer lugar en su vida hoy, en este momento? Su esposo, su esposa, sus hijos, el trabajo, el dinero. Si esto está ocupando el primer lugar en su vida hoy, hermano querido, es el momento de que le pidan perdón a Dios en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto no debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. El primer lugar en nuestra vida no debe ocupar ¿quién? Dios. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Si Él ocupa el primer lugar en mi vida, si Él ocupa el primer lugar en mi vida, entonces mi trabajo va a estar bien, mi salud va a estar bien, mi economía va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Mis hijos van a estar bien para llegar a los caminos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo lo busco a Él primero que todo. Josué decía, capítulo 24, versos 14 y 15: escojan ustedes hoy a quién servir. Él conocía al pueblo. Josué conocía al pueblo. Lo había guiado mucho tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos años había guiado al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero Josué en sus últimas palabras le dice al pueblo: escojan hoy ustedes a quién van a servir. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Punto 10. Lucas 19, 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¿Qué significa esta frase? Una salvación tan extensiva, tan grande. ¿Cuántas familias han experimentado? Serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos dicen amén? Serás salvo tú y toda ¿qué? Tu casa. Gloria al Señor. Yo sé que todos hemos experimentado esa parte. La salvación vino a la casa de Zaqueo. Termino con eso en esta mañana. La salvación vino a la casa de Zaqueo. ¿Por qué? Porque Jesús vino a la casa de él. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a la casa de Zaqueo. Porque Zaqueo respondió al amor y a la compasión de Jesús. Zaqueo respondió a eso. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo
10, que salió después de ese encuentro de Zaqueo con Jesús, ese versículo nos dice que estábamos perdidos. Ese versículo dice que estábamos perdidos en nuestros pecados. La palabra perdido es lo opuesto a salvo. Lo más lindo del versículo es que Jesús vino a buscar y a salvar. Ese fue el propósito para el cual Jesús vino a ¿qué? A esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y usted y yo formamos parte de esa familia preciosa. Ahora usted no vale cualquier cosa. Ahora usted no vale cualquier cosa. No, Señor. Usted es muy importante para Dios. Usted y yo somos muy importantes para Dios. ¿Saben por qué? Porque usted y yo tenemos precio de sangre. ¿Lo cree o no lo cree? La sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Este fue el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Y hoy estamos aquí, adorando y glorificando el nombre del Señor. Colóquese de pie, vamos a orar. Colóquese de pie, vamos a orar. No sé por qué le quiere dar gracias a Dios en esta mañana. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano ahí donde está, hermano querido. Por un momento, levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Levanta tus manos y adora a Dios. Adóralo. Adóralo. Dile, Dios, gracias. Dile, Dios, yo quiero darte gracias. Dile, Dios, gracias, gracias. Hermano querido, no te quedes callado. Iglesia, no te quedes callado. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile, Dios, gracias porque me has traído con propósito a este lugar. Dile, Dios, gracias porque me has traído para adorarte. Dile, Dios, gracias, gracias por lo que has hecho en mi vida. Dile, Dios, gracias, gracias porque me has salvado. Dios, gracias, gracias porque hoy soy nueva criatura en Cristo, porque hoy soy nuevo, Padre, gracias. Toma el control de mi vida, toma el control de todo mi ser, Padre, toma el control de toda mi familia, Dios del cielo. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, porque tu presencia es real en este lugar, Dios. Te doy gracias. Oh, santo, 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 santo es tu nombre. Recibe esta ofrenda de aplauso, pero de lo más fuerte. Oh, gracias. Muchas gracias. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.